entendimiento, de mucha sabiduría, de mucha aplicación en la vida de fe, y es una enseñanza más que una predicación para animar, es una enseñanza para fortalecer el entendimiento de la vida de fe. En esta semana estuve hablando yo de características de la relación entre el Padre y Jesús. Juan 10:30, yo no sé si Pilita me va a ayudar, Pilita, ¿sí? Juan 10:30, y vamos a ir viendo algunos versos, y la idea es que usted ponga atención, la idea es que usted esté atento, amén. Juan 10:30, ¿qué dice Juan 10:30? ¿Lo tenemos ahí? Leamos juntos, 1, 2 y 3. Yo y el Padre uno somos. Yo me fijé que en el transcurso del mes, porque el lema del mes es la unidad nos hace uno y nos da poder. Y todos los hermanos que hablaron, por ejemplo, en la semana de oración, y después los predicadores que vinieron, yo los vi, los escuché, y todos se enfocaron en la iglesia, ¿cierto? En la comunión con los hermanos, en el amor por los hermanos, y está bien, porque es así también. Pero hay una unidad que uno tiene que tener con Jesús. Hay una unidad que uno tiene que tener con el Padre, porque cuando nosotros estamos unidos al Padre, eso automáticamente nos va a unir a los hermanos. Es como algo natural que fluye, no es como algo impuesto. De repente yo me he encontrado como pastor hablándole a hermanos y diciéndoles, tienes que amar a tu hermano, tienes que amarlo, tienes que entender que es diferente. No, es que no quiero, es que no lo puedo saludar. Y yo digo, ¿pero cómo? Y yo entiendo por la palabra, es que no estás unido a Jesús, te falta todavía un poco más. Es que no estás unido al Padre, te falta un poco más. Porque cuando tú estás unido a Jesús, Jesús te lleva al Padre y viene el Espíritu Santo y hace morada en ti. Y si Cristo está en ti, es imposible que tú no ames a tu hermano. Es imposible que no lo ames. ¿Por qué? Porque Jesús pagó un precio de sangre. Y cuando tú entiendes que Jesús murió por tu hermano, tú lo amas porque significa la muerte de Jesús. Entonces tú no vas a andar peleando con el hermano, tú no vas a andar encontrándole los pecados. Si tu hermano peca, tú te vas a sentir triste porque él pecó. Tú no vas a decir que bueno, yo estaba esperando que se cayera. No, esa mentalidad es incorrecta. Amén. Entonces yo quiero mostrarle en este día que Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Jesús era uno con el Padre. Amén. Qué tremendo. Y hay otros versos más que yo les voy a ir mostrando, los vamos a ir leyendo para poder entender lo que él hacía, porque el que él diga, yo soy uno con el Padre, ¿qué significa? ¿Qué significa que él sea uno con el Padre? ¿Cuáles son las características de que él sea uno con el Padre? Y mire, vamos a ir a Juan 10:15, vamos a retroceder porque esta es la declaración final, pero vamos a ir al verso 15, ahí estamos hablando en Juan capítulo 10. Juan 10:15. ¿Qué dice Juan 10:15? Vamos a leer juntos. 1, 2 y 3. Mire, una característica de nivel en que Jesús era uno con el Padre es que se conocían. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. ¿Quién conocía a Jesús? El Padre. ¿Y Jesús a quién conocía? Al Padre. Había conocimiento mutuo. Eso se llama también intimidad. Amén. Entonces cuando Jesús dice yo soy uno con el Padre, significa que se conocían. Y ese es nuestro desafío también. Nosotros tenemos que ser uno en Jesús. Y en Juan 17 Jesús hace esa oración, que nosotros seamos uno, pero para ser uno en Él. Amén. Entonces, nosotros tenemos, Jesús dijo así, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces, Jesús, ¿qué nos muestra? El camino al Padre. El camino al Padre. Diga conmigo, Jesús me muestra el camino al Padre.
Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo estoy con vosotros, Felipe, ¿todavía no me conocéis? ¿Por qué? Porque Jesús y el Padre eran uno solo. Entonces, qué tremendo es entender que si yo busco a Jesús, por eso es importante, yo le animo en esta mañana, busca la presencia del Señor. No es solamente venir al culto, es el día a día. Todos los días tú buscas. Todos los días buscas. Y sabe que es importante porque cuando tú buscas a Jesús, a través de la oración, a través de la palabra, ¿sabe lo que va a hacer Jesús? Te va a llevar al Padre. Te va a llevar al Padre. Amén. Coloque la mano en su corazón y diga conmigo, si yo busco a Jesús, Él me va a llevar al Padre. Amén. Lindo, ¿no? Lindo porque, hermanos, si nosotros buscamos, la Escritura dice que busca halla. El que golpea, se le abre. Entonces, a veces hay muchas cosas que nosotros no alcanzamos en la fe y es porque simplemente no estamos buscando. No estamos buscando. Y tenemos que buscar a Jesús. Conversaba el otro día con un hermano y estábamos conversando de los tiempos. Que hay que organizarse en los tiempos, porque a veces nosotros podemos estar en el celular 30 minutos viendo videos de nada, de esos que salen, ¿cierto? Que te divierten 30 minutos hasta una hora y de repente usted se sorprende y dice, oh, pasó una hora. Y estuviste viendo video tras video, que a lo mejor te riste, los disfrutaste, pero si conscientemente tú dedicaras tiempo para buscar de Dios esa media hora o esa hora, si conscientemente tú dijeras, esta horita yo voy a leer la Escritura, esta horita yo voy a orar, si tú conscientemente lo hicieras y comenzaras a buscar, y si tú todos los días dijeras, yo voy a separar cada mañana media hora para orar, o si dijeras en la noche después del trabajo, antes de dormir, una hora voy a estar en la presencia del Señor, y comienzas a buscar, tenlo por seguro que buscando a Jesús vas a llegar al Padre. Amén. Ahora lo interesante es que Jesús dice que una de las bendiciones que nosotros vamos a tener es que Él y el Padre vendrán a nosotros por su Espíritu a habitar en nosotros. Entonces, una vez que tú buscas a Jesús, Él te lleva al Padre, pero te llena de su Espíritu. Esos son los beneficios de la búsqueda de su presencia. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu? Amén. Levante su mano derecha, cierre sus ojos, diga conmigo, en esta mañana yo decido buscar a Jesús para llegar al Padre y ser lleno de su Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ser lleno del Espíritu. Y bueno, entonces nivel de conocer. Cuando tú conoces a Dios, tú sabes lo que tienes que hacer en situaciones difíciles. Cuando tú conoces a Dios, tú sabes lo que tienes que hacer en los peores momentos, en los mejores momentos. Tú sabes, tú dices, no, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto otro. No, el Padre me está guiando a hacer esto, Jesús me está guiando a esto, o el Espíritu me está guiando a esto. ¿Sabe cuál es el problema de una generación actual que yo he visto, que me percato por las canciones, por la música, que cantan y buscan al Espíritu Santo y muchos se sienten confundidos, desesperados, porque no experimenten esa llenura que quisieran, es simplemente porque no están buscando a Jesús. Y cuando tú buscas a Jesús, Él te lleva al Padre, porque el Padre es el que te creó. Y el Padre es el que tiene los planes y el propósito para tu vida. Entonces cuando tú buscas a Jesús, tú descubres los planes, los propósitos de Dios para tu vida y el Espíritu te llena. Y el Espíritu te llena, entonces a veces no tienes ni que cantarlo, tienes que buscarlo y te va a llenar. ¿Se entiende, cierto? Ahora, no estoy diciendo que no hay que cantar, sí hay que cantar. Sí hay que cantar, pero hay que buscar a Jesús. Y Él te va a llevar al Padre y el Padre te va a mostrar los planes, los propósitos, los diseños que Dios tiene para ti, porque Él te creó y te formó y tienes planes, obras para ti. Pero la única manera de poder realizar esas obras es por su Espíritu, porque Él revela lo profundo de Dios a nuestros corazones. Amén, aleluya. Entonces diga conmigo, primer característica, conocer. Entonces el Padre conocía a Jesús, Jesús conocía al Padre. Amén. Si queremos ser uno con
Con Dios debemos conocerlo. Y conocerlo no solamente de cabeza, sino de conocerlo de intimidad. De que yo sé lo que tengo que hacer. Por ejemplo, si hay un conflicto, una situación difícil, yo sé que tengo que tener paz. Si alguien me está retando, me está gritando, yo sé que tengo que ser humilde. Porque yo conozco a Dios. Amén. Aleluya. Ya, segundo punto. Vamos, Juan 10, 18. Juan 10, 18. ¿Qué dice Juan 10, 18? ¿Leamos juntos? 1, 2 y 3. ¿De qué está hablando Jesús? De su propia vida. Dice, a mí nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo y yo la voy a volver a tomar. Amén. ¿Por qué? Porque este mandamiento recibí de mi Padre. Porque cuando tú conoces a tu Padre, tú vas a comenzar a oír su voz, como la alabanza que escuchábamos, de oír su voz. Y cuando tú comienzas a oír la voz de Dios, Él te va a dar palabras que tú tienes que hacer, órdenes que tú tienes que cumplir, mandatos. Entonces el segundo punto es obediencia. Jesús, hubo un momento que Él estaba en el Getsemaní y dijo, yo no quiero hacer esto, pase de mí este sufrimiento, pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. O sea, el nivel de obediencia de Jesús fue una obediencia sacrificial, de sacrificio. Y eso es lo que a nosotros a veces nos cuesta, sacrificar cosas. Amén. Por ejemplo, mire, yo estoy de cumpleaños el 5 de enero. Y resulta de que Dios me dice, hace varios años ya, no sé si ustedes, no sé, recuerdo bien, las primicias, que consagre primicia con la congregación, es decir, los primeros 7 días de búsqueda. Yo pudiera decir, no, yo estoy de cumpleaños el 5, mejor voy y paseo. ¿Me entiende? Pero yo tengo que sacrificar un día de cumpleaños por consagrar los primeros días del año en la presencia del Señor. Y esa es obediencia sacrificial. Cuando tú estás dispuesto a sacrificar algo por priorizar a Dios. Y Dios ve eso. Entonces, ¿qué cosas Dios te ha dicho que tienes que sacrificar? Hermano, hay cosas que Dios te ha dicho que tienes que sacrificar, cosas que tienes que hacer y tienes que sacrificar otras, tú no la quieres hacer, yo no la quiero hacer. Y se retarda la promesa, se retarda el proceso. Imagínense si Jesús tenía que morir a los 3 años de ministerio, ¿cierto? Y hubiese dicho, Señor, dame un añito más, dame un añito más. Hubiesen pasado 20 años esperando la promesa, ¿cierto? La muerte. No, Él dijo, ya Señor, aquí estoy, que se haga tu voluntad. La oración de la obediencia sacrificial del Señor, aquí estoy en el Getsemaní. Me está costando, no lo quiero matar, no quiero matar esto, pero yo sé que tengo que poner mi vida, tú me vas a dar, porque ese sentido, yo pongo mi vida, pero la vuelvo a tomar. Amén. Escuche bien esto, todo lo que tú sacrificas, Dios te lo vuelve a dar, pero no te da lo que tú quieres, lo que Él quiere. Amén. Diga conmigo, voy a ser obediente, pero obediencia sacrificial. Estoy dispuesto a sacrificar, me voy a forzar para entender esto en mi espíritu, porque tienes que entenderlo en el espíritu. Si tú no lo entiendes en el espíritu, tampoco no es una obligación, hermano. Es que lo entiendes, y una vez que tú lo entiendes, tú caminas así. Entonces a ti no te va a costar, porque para los otros es un esfuerzo muy grande, para ti no va a ser tan difícil. Porque para los otros a lo mejor es un esfuerzo ir a una reunión domingo por la mañana y adorar al Señor, pero para ti no, porque tú estás sacrificando tus mañanas de domingo por honrarlo a Él. A algunos le cuesta salir de la cama el día domingo, pero no, tú estás expectante de levantarte para adorar, para priorizar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo. Obediencia sacrificial. Diga conmigo, número 2. Obediencia sacrificial. Qué tremendo. Hay algunos dilemas con la obediencia. Hay algunos dilemas. Vamos ahí a 2 de Tesalonicenses, por favor. 5. 5:5. Y ahí vamos bajando. 2 de Tesalonicenses 5:5. Y ahí esto es
para mostrar un entendimiento con relación a la obediencia que es necesario que se conozca. Segunda de Tesalonicenses, Pilita, ¿no está? A ver, entonces es 5. ¿Hasta qué número te llega ahí? A ver, es primera entonces. A ver, te digo al tiro, no te mal el... Primera de Tesalonicenses, te digo al tiro, la voy a buscar aquí. 5. Segunda, a ver, déjame te digo al tiro. Claro, tienes razón, te debe estar 3 nomás. Espérame, te la busco al tiro. Búscala ahí, por favor. Ayúdame, Luchito. Arriba y busca este verso. Dice así. Es un verso 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa? 1:8. 1:8. Ahí está. Segunda 1:8. Ya, el 1:5, Pilita, entonces. Segunda 1:5. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. Hermano querido, mira, nosotros estamos aquí viviendo nuestra vida, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero va a haber un día del justo juicio de Dios. Pero quiero decirte algo. En el día a día también hay juicios de Dios que se establecen y salen por toda la tierra. Porque quiero decirte algo, hay una corte celestial. ¿Se acuerda del caso de Job? ¿Se acuerda que Job hacía lo justo, hacía lo bueno, hacía lo correcto? Pero dice que se presentaron los hijos de Dios y se presentó también Satanás delante de Dios. Y Dios le dice, ¿has considerado mi siervo Job? Y hay eso se le llama la corte celestial. ¿Por qué nosotros oramos? Por misericordia. ¿Por qué nosotros oramos por la presencia de Dios? ¿Por qué nosotros oramos por personas? Porque cada vez que tú oras tú vas a esa corte. Porque, por ejemplo, cuando un hijo merece juicio y castigo, porque escuche bien, por favor, el juicio de Dios se manifiesta en que deja a las personas que hagan lo que quieran. Y cuando una persona hace lo que quiere con su vida es destruida. Porque la mente del hombre es reprobada por sí sola. Entonces, cuando una persona hace lo que quiere con su vida, la ira de Dios se manifiesta dejando que haga lo que Él quiera. Cuando la persona hace lo que Él quiere, puede vivir su vida haciendo lo que Él quiere. Y ya esa demostración del juicio de Dios, hablando en contra de Dios, creyendo en contra de Dios, pero va a venir un día del justo juicio de Dios. Y mire lo que dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Déjelo hasta ahí un momento. Nosotros necesitamos obedecer a Dios y entender que obedecer no significa que todo va a ser lindo. Obedecer a veces nos va a costar lágrimas. A Jesús le costó en el Getsemaní lágrimas, sudor de sangre, le costó su propia vida. Obedecer, hermano querido, hasta la muerte. Nosotros no hemos sufrido hasta la muerte por obedecer, pero nos va a costar. A veces vamos a vivir procesos que vamos a querer actuar en la carne o de otra manera, pero la obediencia nos va a costar muchas veces padecimiento. Amén. Pero los que obedecen, aún sufriendo, dice que son dignos. Son dignos. Dile conmigo, yo voy a ser digno. Yo te aseguro que si tú no quieres sufrir en esta vida por causa de Cristo, te va a tocar sufrir igual por otras cosas. Porque en esta vida se sufre, se lee, se goza igual uno, pero se sufre, ¿sí o no? Entonces, esto es muy importante. Verso 6, mire lo que dice. Verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Llega un momento en que Dios paga a quien hace mal. Llega un momento en que aquel que atribula a otro, que hace mal a otro, Dios trae el pago. Llega ese momento en esta vida y va a llegar ese momento en el día del juicio. Hay 2 momentos para eso. Mire lo que dice el verso 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con ángeles de su poder. Escuche bien esto. Hay momentos difíciles en la vida, ¿sí o no? Pero si tú haces lo que tienes que hacer y caminas en fe y caminas viviendo como tú sabes que tienes que vivir, esa tribulación, ese sufrimiento, ese dolor que estás padeciendo, en algún momento Dios te va a dar reposo de esa tribulación.
En algún momento Dios se va a manifestar con sus santos ángeles, como dice la Escritura, y va a traer su poder. Amén. Eso va a suceder. Yo lo he visto en mi vida, yo lo he visto en otras vidas. Esa tribulación, ese sufrimiento, ese dolor en algún momento para. Se manifiesta el reposo de Dios. Pero mire el verso 8 que dice. Dice, se va a manifestar en llama de fuego para dar retribución. ¿A quién? A los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire qué tremendo. Eso usted lo podía marcar en su Biblia. De hecho, es importante que cuando usted venga el domingo o graba la palabra o la ve después o toma nota, porque hay cosas que son puntuales para tu vida. Si yo conozco a Dios, debo obedecerle. Porque si yo lo conozco y no obedezco, voy a tener retribución de la desobediencia que estoy cometiendo. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es que el punto número 1 es de intimidad con Dios, de ser uno, es conocerle. Pero el número 2 es obedecerle. Porque si yo le conozco y no obedezco lo que conozco, entonces, hermano querido, aquí cuando usted entra al evangelio y Dios te salva y Dios te llama y tú conoces cosas de Dios, obedécelas. Obedécelas. Pero le digo, tiene que ser producto de esa relación, porque no te va a costar tanto. Abraham, ¿por qué va a sacrificar a su hijo? ¿Por qué lo va a llevar al altar a Abraham, a Isaac? Y no le costó nada a él llevarlo, él se decidió, porque él conocía a su Dios. ¿Y qué dijo Abraham? Dijo, yo sé que él me lo va a resucitar. Yo sé que él me lo va a levantar porque sobre él hay una promesa. Amén. Cuando tú conoces a tu Dios, hermano querido, tú vas a dar gracias por obedecer a lo que Él te está diciendo. Amén. ¿Lo cree usted o no? Diga conmigo entonces, voy a conocer y voy a obedecer. Por ejemplo, si tú sabes que hay que perdonar y estás lleno de odio todavía y no quieres perdonar. Si usted sabe que tiene que orar y no quiere orar. Si usted sabe que tiene que hacer tantas cosas o no sé. Hermano querido, conocer y obedecer son puntos importantes para esa comunión con Dios. Hay otro dilema en cuanto a esto, porque el verso 9 dice así. El verso 9, Pilita, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Una persona que conoce a Dios y no lo obedece se pierde. Se pierde en esta vida, pero se pierde después del juicio. Eterna perdición, excluido de la presencia del Señor. Mire, escuche bien, cuando una persona conoce cosas de Dios y no las quiere obedecer, se va a perder en esta vida y perdición eterna después, pero estará excluido de la presencia de Dios. Ya la presencia de Dios se va a apartar de ti. Y tú te vas a apartar de la presencia del Señor. Qué tremendo, ¿no? Yo me acuerdo que eso me pasó cuando yo estaba chico y buscaba la iglesia, mis papás iban a la iglesia y resulta de que ellos se dejaron de ir a la iglesia y estuvimos fuera de la presencia del Señor. Y nosotros huíamos de los hermanos, de la iglesia, de todo lo que fuera fe, y nunca sentimos la presencia de Dios hasta que volvimos a los caminos del Señor. Excluidos de la presencia del Señor, perdidos en la vida, sin propósito. Mire, perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Porque cuando tú estás en la presencia del Señor, dice el Salmo 84, que los que habitan en la casa de Dios, los que anhelan sus atrios, los que anhelan su presencia, dice que irán de poder en poder. De poder en poder. ¡Qué tremendo! Mire, escuche bien esto. Estamos hablando en este verso de Tesalonicenses de los que os atribulan, de los que causan momentos difíciles, ¿cierto? Dice Dios, para mí es justo pagar con tribulación a los que los atribulan a ustedes. Pero también yo voy a traer retribución sobre los que no quisieron conocerme o los que me conocieron y desobedecieron. Entonces, si yo quiero que Dios se manifieste a mi favor, si yo quiero que Dios traiga el pago de lo que estoy viviendo y de lo que están haciendo en mi contra o de las situaciones injustas que estoy viviendo, yo tengo que tener claro que lo que conozco de Dios yo lo debo obedecer. Porque si yo no lo obedezco, después voy a estar diciendo, pero ¿por qué Dios no me responde? Es que tú conoces cosas y no estás obedeciendo.
Y hay cosas que yo quiero compartir en esta misma mañana, espero Dios me dé el tiempo para compartírselo a ustedes, para decirle. No tenga este día, hermano querido, un mes que no predico, así que por lo menos 2 horas voy a estar. Último domingo del año. ¿Cuántos dicen amén? No le creí nada mucho ese amén, ¿ah? Algunos ya están pensando en el almuerzo, ¿no? Ya. Mire, Romanos, espero no estar equivocado en esta cita, Romanos 6:15. ¿Qué dice Romanos 6:15? Estamos hablando de los dilemas de la desobediencia y del conocimiento de Dios. Conocer, obedecer, desobedecer. ¿Qué hago? ¿Qué dice? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley de Moisés, ¿cierto? Sino bajo la gracia de Jesucristo. En ninguna manera. 6:15. 6:16 ahora. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Entonces, ¿cuál es el dilema? El dilema es que de repente nosotros decimos, yo no quiero ser esclavo de nada. Pero la Escritura dice, o tú obedeces al pecado y eres esclavo del pecado, o tú obedeces a Dios y eres esclavo de la justicia. O sea, si obedeces lo uno o obedeces lo otro, va a ser esclavo igual. Yo prefiero obedecer a Dios y ser esclavo de la justicia de Dios. Amén. Aunque me cueste, yo decido obedecer a Dios. Amén. Levante su mano derecha y diga, aunque me cueste, yo decido obedecer a Dios. Amén. Sí, hermano querido, porque si tú no obedeces a Dios, tú vas a traer muerte para tu vida espiritual, y si eres casado, para tus hijos, para tu matrimonio. Va a tener conflictos, va a tener situaciones adversas, y tu vida va a estar destruida, puedes caer en hábitos, en comportamientos que tú no te imaginas. Vamos entonces ahora avanzando con esto y vamos al tercer punto. Juan 10:25. ¿Qué dice Juan 10:25? ¿Qué dice Juan 10:25? 1, hasta ahí 1, 2 y 3. Jesús le respondió, ¿qué le respondió? Os lo he dicho y no creéis. ¿Qué le había dicho Jesús? Que él era el Hijo de Dios. ¿Pero qué? ¿No lo creían? Las obras que yo hago en nombre de mi Padre. ¿Qué hacía Jesús entonces? Él dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces él le conocía. Y como le conocía, escuchaba su voz. Podía escuchar su voz, porque recuerde que Juan 10 habla de la voz del pastor. ¿Sí o no? Habla de la voz del pastor. Y Jesús dice que Él es el pastor de las ovejas. Y que las ovejas le conocen, escuchan su voz y le siguen. Y dice, asimismo soy yo con mi Padre. ¿Qué está diciendo? Yo escucho la voz de mi Padre como una oveja. Yo conozco su voz y le sigo lo que Él dice. Amén. Entonces ese es el nivel. Mire, aquí en la congregación yo sé que soy su pastor. Yo no soy Dios, soy su pastor. Pero hay cosas simples, una voz pastoral simple, un consejo simple, de una voz que se puede escuchar. Hay cosas simples, consejos simples. Usted ahora me está escuchando, yo le estoy predicando, son consejos de Dios que yo le estoy dando ahora. Usted lo puede escuchar, pero si usted no me escucha a mí, que soy humano, y que usted puede escucharme, ¿cómo va a escuchar a Dios que es espíritu? Entonces Dios te ejercita a ti a través de un pastor humano que tiene voz audible, para que tú puedas aprender a escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios se va a asemejar a la voz de tu pastor. Yo se lo digo eso de verdad, de verdad. Samuel estaba en el lugar santo durmiendo, ¿cierto? Y él escuchó la voz de Dios que le decía, Samuel, Samuel. Y él fue corriendo donde Elí, era el sumo sacerdote del momento. ¿Por qué él fue corriendo donde él? Porque la voz que él estaba hablando se parecía a la voz de su pastor. Entonces cuando Dios te hable, tú vas a encontrar parecida esa voz. Entonces Jesús dice, yo soy el pastor, las ovejas, yo tengo unas ovejas, las ovejas conocen mi voz y me siguen. Como yo conozco la voz de mi Padre y yo le obedezco. Y ahora dice, yo realizo las obras de mi Padre. O sea, yo no hago lo que quiero. Mire, hermano querido, tú tienes una vida, ¿sí o no?
¿Cuántos de ustedes han hecho lo que han querido con su vida? ¿Sí o no? Porque hay una etapa de nuestra vida que nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Pero llega un momento que nos venimos a Jesús y le decimos, Señor, aquí está mi vida. ¿Sí o no? Hay gente que no sé, no estoy pensando en nadie, ¿eh? Pero que hizo lo que quiso con su juventud, hizo lo que quiso quizás en su sexualidad, con su economía, hizo lo que quiso. ¿Sí o no? Pero una vez que uno llega a Jesús dice, no, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, aquí está mi vida, yo no quiero hacer lo que yo quiero que tú me enseñes a vivir. Tu vida en mi vida, tu vida en mi matrimonio, tu vida en mi familia. Amén. Y cuando ocurre eso, eso es lindo. Eso es lindo porque tú comienzas a realizar las obras del Padre, porque comienzas a conocer a Dios y comienzas a obedecer. Y como obedeces, realizas las obras del Padre. Todo el que desobedece no realiza las obras del Padre, pero todo aquel que obedece realiza las obras del Padre. Hermano querido, si esto no es difícil. Mire, le comento una experiencia. Yo cuando me entregué a Jesús, nadie me dijo a mí, deja de tomar o deja de fumar o deja de ser insolente con tus padres o tienes que buscarme, tienes que venir a la iglesia, tienes que entregarte. No, yo me abrí el corazón, Él entró en mí y comencé a buscarle y Él solo me mandó. Y yo solo dije, no, esto tengo que dejarlo. ¿Cuántos años mi papá me veía y me decía, no fume, no tome? Porque él sabía cosas y yo no le podía obedecer. No le podía obedecer, yo intenté, no podía. Pero una vez que entró Dios a mi corazón, eso salió de mi vida. Salió de mi vida. Salieron las adicciones, salieron los malos hábitos, les pedí perdón. A varias personas les pedí perdón. Devolví lo que tenía que devolver. Pero nadie me obligó, ni siquiera lo había leído. Era porque estaba algo que Dios colocó en mi corazón. Entonces cuando tú comienzas a buscar a Dios, Dios coloca cosas en tu corazón que tú tienes que hacer. Amén. Hermano querido, la humildad, la sencillez, todas esas cosas, uno no las aprende del mundo, uno las aprende de Dios y de tu familia si te las inculcó. Pero escuche bien esto, esas son cosas que Dios coloca en tu corazón. El de servirle, de hacer cosas para la casa de Dios, para ganar alma, nadie te las obliga a hacer. Te tienen que nacer. Y te nacen producto de la búsqueda de Dios. Es que tú quieras consagrar tu matrimonio, tus hijos, tu familia, nadie te obliga a hacerla. Te tiene que nacer producto de la relación con Dios. Nacen. Entonces muchas veces alguien piensa que esto todo como, porque la palabra dice, es cierto, el verso anterior que leímos, que si nosotros obedecemos al pecado, somos esclavos del pecado para muerte. Pero si obedecemos a la justicia de Dios, somos esclavos de la justicia. Entonces en mi elección yo prefiero escoger la justicia de Dios, obedecer a Dios. Porque o voy a ser esclavo del pecado o voy a ser esclavo de Dios. Yo quiero ser esclavo de Dios, prefiero eso. Pero si yo soy esclavo de Dios, voy a realizar las obras. Bueno, ahí les vamos a mostrar el otro verso, ¿cierto? Dale nomás pilita. Pero si yo decido por Dios, yo voy a realizar las obras de Dios, las obras del Padre. ¿Y ya tú pensaste qué cosas Dios puede tener para tu vida? Para tu matrimonio, para tu familia. Bueno, diga conmigo, punto 3. Ayúdeme por favor, estoy terminando. Punto 3. Realizar las obras del Padre. Entonces cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Qué hermoso. Pero eso significa que Él conocía al Padre y el Padre lo conocía. Él escuchaba su voz. Él le seguía, Él obedecía la voz del Padre. Y número 3, Él realizaba las obras del Padre. Y las obras que realizaba Jesús daban testimonio de Él. En otras palabras, lo que tú desarrollas públicamente da testimonio de con qué tú estás unido. ¿Con qué tú estás unido? ¿A qué tú estás unido? Si tú estás unido al Padre, vas a hacer las obras del Padre. Por ejemplo, usted está unido al Colo-Colo, usted va a hacer las obras del Colo-Colo, se va a poner la camiseta del Colo. Si usted es de la U, se va a poner la camiseta de la U. ¿Sí o no? Entonces, si usted está casado con alguien o relacionado con alguien, se le va a notar que usted está con esa persona porque esa mujer te va a hablar
y te va a decir vamos para acá, vamos para allá, ¿cierto? Y tú vas a decir ya, y se te va a notar que estás unido a esa persona. Se nota cuando los hijos son hijos de un padre porque están unidos a él. Entonces todo lo que tú estás unido lo manifiesta en obras. Entonces hay gente que dice, no, yo sirvo a Dios, pero sus obras son contradictorias. Y hay una contradicción entre lo que hacen y lo que dicen. Entonces yo tengo que ser coherente con lo que hago y con lo que digo. Y hacer las obras de mi Padre porque yo digo que soy uno con Él. Amén. Ya, número 4. Juan 10:29. Juan 10:29, ¿qué dice? Juan 10:29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sí, todos nos hemos centrado en el verso de que somos ovejas que estamos en la mano del Señor. Escuche esto. Hay cosas que, pero dice, mi Padre me las dio. ¿Qué significa? Que hay cosas que Dios te quiere dar, pero no te las va a poder dar si tú no quieres realizar las obras de Él, si tú no le quieres obedecer sacrificialmente y si tú no le conoces. A ver, le hago una pregunta. ¿Usted quiere lo que el Padre tiene para ti? ¿Sí? ¿Cuántos quieren lo que el Padre tiene para ti? Y si lo que el Padre tiene para ti significara que tiene que sacrificar ciertas cosas, ¿usted lo haría? Ahí cambia. Ahí cambia. ¿Sí o no? Ahí cambia todo. Y si yo le dijera que hay cosas que Dios tiene para usted, pero usted tiene que realizar las obras del Padre. Y cuando hablo de realizar las obras del Padre, no estamos hablando de venir al culto, ¿ah? Porque venir al culto, todo lo podemos hacer, venir a la iglesia, sentarnos, escuchar o cantar, son cosas que todos hacemos. Hay obras específicas para cada uno que tiene que hacer. Tremendo. Entonces, este punto hay que entender que hay un punto, hay un momento que producto de tu conocer a Dios, Dios te da ciertas cosas que Dios tiene para ti si tú estás dispuesto a sacrificar, a obedecer y a realizar sus obras. Este punto es facilito, pero más difícil, porque es Dios que lo tiene que dar. Pero tú no lo vas a poder recibir, número uno, si tú no conoces al Padre. Pero para conocer al Padre tiene que conocer a Jesús. Tú no lo vas a poder recibir si tú no estás dispuesto a obedecer ni a sacrificar. Diga conmigo, el Padre tiene cosas para darme, pero yo debo obedecerlo, conocerle y realizar sus obras. Número 5, y esta es la última ya, ¿cierto? Juan 10, 37, 38. Juan 10, 37. Dice así, Juan 10, 37, y estamos terminando. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Y el 38 dice, Juan 10, 38, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Estamos hablando de unidad, ¿cierto? Estamos hablando de unidad. Entonces, ¿qué decía Jesús? Mira lo que yo hago. Ya, ¿no crees lo que yo digo? Mira lo que yo hago. Entonces, aquí hablamos de fe más obras. Yo sé que la salvación es por gracia, Jesús la da. Pero una vez que usted se convierte, se entrega a Jesús, hay ciertas cosas que tenemos que hacer. Hay ciertas cosas que tenemos que realizar. Porque no es solamente creer y hacer totalmente lo contrario. Tenemos que creer, pero tenemos que realizar obras. Y esas obras que vamos a realizar van a hablar por nosotros. Amén. Por ejemplo, cosas básicas, como si alguien habló mal de ti, tú lo perdonas. Son obras de Dios. Amén. Como por ejemplo honrar a tu padre y a tu madre. Son obras que tú haces de parte de Dios. Como por ejemplo ser fiel en el matrimonio. Son obras de Dios. Amén. Como por ejemplo si tú escuchas algo específico de Dios que tienes que hacer y Dios te da un don, un ministerio, algo, y tú lo haces para Él, son obras de Dios. Amén. Y hay muchas cosas más que yo le pudiera decir de obras de Dios para tu vida. En eso está la restauración de tu familia. A través de ti se puede restaurar tu familia. A través de ti gente puede llegar al Evangelio. Tú puedes comenzar a compartir la palabra. Son obras de Dios. Amén. Tantas cosas más que podemos hablar. Pero lo que yo te quiero decir es que nuestras obras, si somos odiosos, si andamos en conflicto, va a hablar y va a decir, nada, yo estaba escuchando, usted sabe que mi hermano es comerciante, anda aquí estos días, y llegaron 2 niños que son comerciantes también a la casa a compartir ayer,
y estaban hablando, y los niños son bien ubicados, bien, son gente que busca de Dios también, y decían que estaban en un conflicto entre comerciantes, y dice, y la señora tanto, que es hermana, parece que no es nada hermana, porque dejó la escoba. Entonces las obras que realizó demostró que no era. Tremendo. Entonces a veces, hermano querido, y todos estamos expuestos a equivocarnos, ¿eh? Yo no quiero juzgar a nadie, ni juzgamos a esa señora, pero un ejemplo. Nosotros nos podemos equivocar tan fuertemente por una cosa, y ojo, que el mundo nos puede juzgar por eso, porque todos nos hemos equivocado. Pero lo lindo de todo esto es que Dios nos habla, y nos habla por algo, porque quiere enseñarnos. Y no importa las obras que tú realizaste, lo que hiciste, lo que desobedeciste, lo que dejaste de hacer o lo que no hiciste. Lo importante ahora es que tú conozcas al Padre, lo obedezcas, realices sus obras y que Él te dé todo lo que te tiene para ti. Amén. Esta palabra en ningún caso es bajo juicio, bajo condenación, para darte duro, no. Es para que seamos uno con Él, para que busquemos a Jesús hasta que lleguemos al Padre, seamos llenos de su Espíritu, tengamos esa intimidad, esa comunión, conozcamos sus obras, escuchemos su voz, obedezcamos, aunque haya que sacrificar ciertas cosas, lo busquemos, porque hay cosas que vamos a realizar y Él tiene para nosotros, y la única manera de recibirla es que lo conozcamos y lo obedezcamos. Amén. Póngase en pie, por favor, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a estar terminando esta palabra, ¿ya? A las finales no estuve nada 2 horas, por hermano. 40 minutos nomás, pero una buena enseñanza. Mi hermano Arcadio, ¿qué hace ahí nomás? No se preocupe.